Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a un seminario, otro seminario del instituto que desde el día de hoy lo estamos compartiendo con la Facultad de Agronomía. Entonces aquí tenemos a Fabián Grossman. Y este seminario es especial porque lo va a acompañar Roberto Esteban Miguel, que ha sido una antigua persona de esta casa de la Universidad del Centro. Esteban actualmente está en Chilecito, en la estación experimental del Chilecito de INTA. Esteban ha estudiado en Madrid, ha estudiado licenciatura en aeronáutico y gestión ambiental en la Facultad de Ciencias Humanas en Madrid. Posteriormente se hizo el doctorado en Ciencias Exactas, Fisión Química en la Universidad Nacional de La Plata. Y una vez terminado, por esta convocatoria que hizo el INTA, incorporó, bueno, la convocatoria de incorporar 180 doctores en todo el país, incorporó Chilecito a Esteban y se nos fue Esteban de la Universidad y creo que para él. Yo fue un gusto que estés aquí con nosotros y que nos dé una impronta de lo que se está pasando allá, qué tipo de requerimientos tiene desde el punto de vista de la gestión ambiental y justamente tanto la parte agropecuaria como la parte del agua, ¿no? Te agradecemos muchísimo que vengas y es un gusto tenerte en esta que no es tu casa natural que está allí, pero aquí es también debe ser tu casa. No sé si quieres contar mis palabras. Sí, no es solo que decir Luis, cuando estuvo buscándolo, sondeándolo, una persona muy querida, así que también somos muy valiosos para nosotros por compartir este espacio con él. Y de hecho, ahí recién veía saludos desde La Pampa, saludos del Chilecito, ya tenés muchos colegas que te están acompañando de modo virtual esta charla. Las dificultades que puede llegar a surgir desde el punto de vista técnico, la disculpa del caso, para ustedes no hay problema, pero el progreso para los que están allá. Esperemos que salga todo lo mejor posible. Y el título de lo que vamos a hablar es aplicación de indicadores mixto a agua, energía y alimentos en contexto de explotación intensiva de recursos hídricos. Así que todo tuyo, hasta las 7 de la tarde, todo con vos. Bueno, por ahí lo vamos a hacer un poquito más corto de 40 minutos, pero llegamos hasta las 7, no hay problema. Bien, te da la pregunta. Está bien. Ahora acaba con la profesora. Agradecerle a Luis y bueno, a la Facultad de Agronomía por la posibilidad de estar acá y a Lidia. Bueno, la verdad que es un placer y un orgullo también estar parado de este lado, porque muchas veces he estado del otro lado, digamos, sentado acá en esta institución, que bueno, me ha permitido formarme, así que bueno, muchas gracias por el espacio. Como comentaba Luis, bueno, no sé si se... Pregunta por ahí si se escucha bien, si no ponemos el micrófono. No, ya el micrófono. Dale, creo que se escucha. Si no, me puedo un poquito para acá. No sé si... El micrófono que te toma es este, pero digo, si querés, habla con este, lo voy a amplificar de ahí para ahí. Hola, ahí está. Bueno, dale, soy un poco inquieto con el micrófono, así que vamos a tratar de mantenerlo más inquieta. Pero, bueno, lo que un poco voy a contar con esta impronta vinculada a la aplicación de indicadores en nexo a buenos y alimentos es buscar la forma de ver conceptualmente estas cuestiones atravesadas por la situación que nos ocurre en varios de los valles implicados de Cuyo y de Nova, y particularmente vamos a hacer poco de lo que es el Valle de Pueblos Colorados, que es donde tengo el área, digamos, de trabajo con el equipo de INTA del Chilecito, trabajando fuertemente en la cuestión vinculada al monitoreo de agua subterránea y, bueno, algunas cuestiones que bueno, la organización de la exposición, primero, bueno, vamos a hablar muy rápidamente de agricultura y agua, viendo diferentes esquemas de cómo podemos encontrar el agua vinculada a la agricultura. Vamos a hablar un poquito de lo que es la explotación intensiva vinculada a lo que es el agua subterránea, y voy a hablar por ahí específicamente de agua subterránea, porque como vamos a ir adelantando un poquito más adelante, vamos a ver que en todo lo que son los valles de la Rioja, la principal fuente es el agua subterránea. Después vamos a hablar un poquito del tema del nexo, agua, energía y elementos, que es un término nuevo, pero no tan nuevo, vinculado, que trata de vincular el recurso hídrico con la producción de alimentos y también la energía. Vamos a ver que están íntimamente relacionadas estas cuestiones. Después vamos a hablar un poquito de indicadores y después vamos a ver indicadores vinculados al nexo agua, energía y alimentos aplicados a la cuenca de Pueblos Colorados, y después algunos comentarios finales. Mucho de lo que vamos a ver acá, van a ver que por ahí puede estar un poco descontextualizado para lo que puede ser la zona pampeana, pero sin duda que
a medida que vayamos indagando, hay cosas que se pueden aplicar y hay cosas que se van a poder empezar a trabajar acá, porque sin duda que el agua, la energía y la producción de alimentos están totalmente relacionadas. Es cuestión de empezar a pararse de ese abordaje y empezar a encontrar las relaciones. Bueno, básicamente lo que podemos tener con la agricultura con riego, lo inicial que podemos encontrar es la agricultura con un riego complementario, que es lo que tenemos la agricultura de secano, y ya cuando pasamos a algún tipo de agricultura con riego, tenemos una agricultura con riego complementario, donde las fuentes pueden ser el agua subterránea o el agua superficial, que lo que hacemos es, en determinados momentos del año, cuando está el requerimiento del cultivo, y obviamente tengo la oferta del recurso, puedo satisfacer la demanda a partir de un riego. Pero también está la posibilidad de tener una agricultura que sea totalmente dependiente de los riegos, es decir, que no necesito, sí o sí, por bajas precipitaciones que tengo y por lo que quiero cultivar, utilizar riego en todo el ciclo del cultivo en determinado momento del ciclo del cultivo. Y para ahí, obviamente, también lo que necesito, además de la energía del sol, la energía fósil, la energía eléctrica del suelo, los fertilizantes, los agroquímicos, necesito la oferta de agua disponible. Y hay otro tipo de agricultura que es la que tenemos en La Rioja y en muchas zonas irrigadas de Argentina, que es una agricultura bajo riego, pero a su vez electrodependiente. ¿Por qué? Porque la principal fuente de agua es agua subterránea, y yo, para poder elevar el agua, poner la superficie, o en caso de que tenga agua superficial, para presurizarla, para poder hacerla más eficiente, por ejemplo con un riego por goteo, lo que sí o sí necesito es energía eléctrica. En el caso de La Rioja, la mayoría de los ríos, que son ríos de poco caudal y a su vez tienen un régimen donde el momento de mayor requerimiento es cuando empieza el estiaje. Algo pasó ahí. No sé si... ahí arrancó de nuevo. Lo que nos ocurre es que la única fuente es el agua subterránea. Y ahora vamos a ir después viendo, cuando contextualicemos un poco, cómo ha sido la evolución desde ese uso del agua superficial, cómo luego se empezó con el uso del agua subterránea y cómo eso está directamente vinculado con el aumento de la superficie agropecuaria y también con el aumento del uso de energía y también con la pérdida de reservas de agua subterránea. Bueno, para hablar un poquito de lo que es la explotación intensiva, primero hacer referencia de que en el abril del año 1991, para que veamos que esto es algo nuevo, se hizo un congreso internacional que se hizo en las Islas Canarias, donde se empezó a trabajar el concepto de sobreexplotación. Este concepto de sobreexplotación, a partir de muchos trabajos, se empezó a rever. Y ahora ese concepto se está cambiando un poco por explotación intensiva de agua subterránea. La diferencia semántica, que por ahí se plantea entre hablar de explotación intensiva y sobreexplotación, Emilio Custodio trata de hacer, la acentúa explicando que cuando se habla de sobreexplotación, el concepto que hay atrás es que el Estado es el que tiene que decir, es el que controla el recurso, que un determinado recurso hídrico está sobreexplotado. En cambio, como uno hace un trabajo de investigación, lo que puede decir que hay un proceso de explotación intensiva, después lo vamos a definir correctamente, y por lo tanto uno puede advertir al Estado, hay un proceso de explotación intensiva o de minería de agua subterránea debido a una determinada explotación, y el que tiene que poner el costo y decir, bueno, este acuífero está sobreexplotado en base al criterio que se plantee, es el Estado. Entonces, esa diferencia entre sobreexplotación y explotación intensiva la planteó Emilio Custodio, y bueno, hay un trabajo del año 2015 donde eso lo rescata muy bien. Bueno, después hay otros trabajos, como el que se llama Custodio, que ya es del año 2002 para la UNESCO, donde ya se empieza a hablar de explotación intensiva. Bueno, y hay otros trabajos que son relativamente un poco más nuevos, del año 2015, donde, bueno, empiezan a hablar de explotación intensiva y minería de agua subterránea, una situación general en España, una bendición como una calamidad, plantea ahí Emilio Custodio, y después, bueno, muchos trabajos también vinculados a lo que son las Islas Canarias, donde por ahí los procesos de explotación intensiva y de minería de aguas subterráneas son mucho más marcados. Así como la siguiente. Bueno, y acá está la conceptualización. En este trabajo, que también es del año 2015, que es un poco el que da el pie a la publicación que había mostrado antes de Islas Canarias,
Emilio Custodio acá presenta los aspectos hidrológicos, ambientales, económicos, sociales y éticos del consumo de reservas de agua subterránea en España. Y acá él define la explotación intensiva de los acuíferos cuando se modifica de forma significativa, y ahí esa palabra significativa nos puede hacer un poco de ruido, bueno, qué es lo que consideramos como significativo o no, en el funcionamiento natural del agua subterránea, y también en relación con las aguas superficiales, con otros acuíferos y el mar. Y a su vez lo que marca es que hay una continua disminución de las reservas de agua subterránea, que es un proceso que vamos a ver que ocurre y mucho en Argentina, y este proceso puede ser al principio progresivo y que después puede estabilizarse o no. Pero en el momento que alguien empieza a ver, en base a esta definición, un proceso de disminución continua de las reservas, podemos estar hablando ya que una acuífero está bajo un proceso de explotación intensiva. Y la siguiente y otra más, hay otro concepto que plantea también en el mismo documento, que es el tema de la minería de agua subterránea, que es cuando las extracciones superan a la posible recarga, y habla de la posible recarga, muy probablemente porque en muchas zonas áridas la recarga es difícil de estimar. Yo, bueno, recuerdo siempre un curso que dio Emilio Custodio acá, donde mostraba un ejemplo de España, donde ellos habían hecho un estudio con las mejores técnicas posibles, y el resultado que les había dado era que la recarga era aproximadamente, no recuerdo el número exacto, pero 200 hectómetros cúbicos al año, más o menos 120. Entonces ahí marcaba el ejemplo que con las mejores técnicas las dificultades que se tenían para poder determinarlas. Y bueno, todo esto va con una disminución continua de las reservas y muchas veces el reemplazo de aguas salinas. Esto puede ocurrir o no, también lo marca con un O, porque no dice y un proceso de salinización de la acuífero, sino que eso puede ocurrir o no. Y después otra cuestión también bastante interesante lo que plantea es que en el caso hipotético que se cese la explotación del acuífero, su recuperación tardaría varias generaciones en volver a la situación inicial. Obviamente que esto es muy difícil de poder llevar a la práctica un acuífero que está en uso, bajo explotación, donde hay actividades que se han desarrollado, en base a esa posibilidad, a esa bendición de ese recurso, de disponerlo, es muy difícil poder retenerlo de un día para el otro. Pero lo que vamos a ver, cuando empecemos a ver la cuestión del nexo, es que bueno, muchas veces el sistema nos está marcando ciertos límites, todo el tiempo nos está dando algunas luces de emergencia que a veces no vemos o no interpretamos. Bien, y el concepto del nexo agua-energía-alimento nació en un foro económico mundial en el año 2012 en Bonn. Y básicamente lo que plantea el nexo es que los sectores del agua, de la energía y de los alimentos están muy interconectados. No se pueden disociar. Un cambio o una política de un sector que yo quiera implementar, por ejemplo, un aumento o una quita de subsidios a la irrigación, va a generar una implicancia directa en la producción de alimentos, en los productores también, y también en el uso del agua. En el caso, sobre todo más aún, si estamos hablando de una zona electrodependiente, donde la única posibilidad de acceder al agua es a partir de la energía. Bueno, y acá esto está, digamos, armado en un panorama muy general, pero también hay vinculaciones relacionadas con el tema de los biocombustibles y paso de producción de alimentos, también se hace ese abordaje en el nexo. La cuestión de la presurización del agua superficial para riego, no solamente necesito energía para sacar el agua subterránea, sino que si yo tengo un agua superficial, después tengo un estanque, después quiero hacer un riego por goteo, necesito energía, si es que no tengo pendiente, para presurizar. Entonces ahí también hago más eficiente el uso del agua, pero estoy dependiendo energéticamente para poder hacer ese riego eficiente. Y después también, obviamente, la cuestión de que, como conocemos, la actividad agropecuaria, la actividad agrícola, es la que mayor agua utiliza de todos los diferentes usos posibles. O sea, en los países industrializados o en desarrollo, anda alrededor del 65%, pero lo que ocurre en países como Argentina es que es más del 90%. Y en Antínaco Colorado, aumentando un poco, alcanza el 98% del agua que se utiliza exclusivamente para el uso agrícola. Entonces, si podemos trabajar en ser eficientes en ese punto, en la cuestión del uso del agua, pero vinculado a la energía, sin duda vamos a contribuir a cuestiones vinculadas al mantenimiento, al menos, o a evitar las pérdidas de reserva que más adelante vamos. Y cuando hablamos también
de las cuestiones vinculadas al nexo, aparecen los objetivos de desarrollo sostenible, sí o sí atravesados. Y si bien el agua, hay un objetivo específico que es agua y saneamiento, que es el objetivo 6, prácticamente sin el agua no se puede cumplir prácticamente ninguno de los otros objetivos. Y después hay otros objetivos específicos vinculados a alimentos, que es hambre cero, y el objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante. No voy a profundizar mucho por una cuestión de tiempo y para no aburrir, pero si entran en los ODS, ahí aparecen los conceptos de seguridad hídrica, de seguridad energética y de seguridad alimentaria. Entonces, bueno, es otra cuestión también para ir ahondando. Y bueno, cada territorio tiene que buscar las estrategias para el 2030 para tratar de lograr cada una de las metas que están planteadas dentro de cada uno de nosotros. Acá, bueno, cito algunos trabajos interesantes vinculados al nexo agua y alimentos. Algunos son de la CEPAL, otros están disponibles en diferentes publicaciones. Yo ahí nombro algunos, pero es un tema que a partir del año 2018 en adelante ha hecho un boom. Inclusive si ustedes ponen Nexus Water Energy Food, van a ver que hay universidades y grupos específicos que están trabajando con esta temática desde hace mucho tiempo. Y bueno, en Arabia Saudita, en el último G20, hubo una mesa especial vinculada al nexo agua, energía y alimentos, donde diferentes países presentaron parte de sus problemáticas vinculadas al nexo y cómo estaban trabajando con los temas de punto. Bueno, nosotros, no sé si haciendo punto o no, tuvimos la posibilidad de presentar parte de los resultados que vamos a mostrar ahora. Bueno, y ahora, otra cuestión es qué es un indicador. Entonces, la idea del indicador es que de manera sencilla y medible, sea cuantitativa o cualitativa, nos pueda mostrar cómo van modificándose a lo largo del tiempo una determinada condición de un sistema. Por lo tanto, tienen la capacidad de sintetizar la información. Es decir, yo veo ese indicador y yo de manera rápida puedo interpretar qué es lo que está pasando si es que entiendo cómo se jugó el dato y demás, porque después ahí vamos a ver otra cuestión que muchas veces nos encontramos como dificultad, que es el acceso a la información. Y un indicador ambiental es aquel que describe y muestra los estados y las principales dinámicas ambientales. La idea de este indicador nexo es tratar de vincular cuestiones asociadas a la cuestión agrícola, la cuestión de la energía y la cuestión del agua, de manera separada, y después tratando de integrarlos en un indicador nexo, que es uno de los indicadores que a nosotros se nos ocurrió, digamos, para poder visualizar la realidad particular del territorio de la región. Bueno, presentando la escala de nosotros de trabajo, la escala muestra que la cuenta, ¿verdad? Como muchas veces se puede hacer y muchas veces no, pero lo interesante de la cuenca del Tinaco Colorado, porque acá podemos estar en toda su dimensión, pero acá tenemos lo que es un cierre de Velasco, sobre este sector tenemos la sierra de Famatina, y a priori esta cuenca está cerrada al sur, al fluir del agua subterránea a partir de una falla en la zona de los Colorados. Acá hay una formación Paganzo muy parecida a lo que es la formación que hay en Talampaya, hacia el sur de la cuenca, porque teóricamente esto hizo un cierre, o como un dique, hablando entre comillas, al flujo de agua subterránea hacia el sur de la cuenca. Entonces acá se almacenó un importante volumen de agua subterránea a lo largo de miles y miles de años. Para contar un poco el contexto, hasta el año 1960, la mayoría de las producciones agropecuarias del valle funcionaban y satisfacían sus necesidades hídricas en base a los ríos. Dentro de lo que es la cuenca del Tinaco Colorados está el río Amarillo, el río Oro, después está el río Miranda, y bueno, dentro de una subcuenca que pertenece a la gran cuenca del Tinaco Colorado está el río Huanchín, Pismanta, me puedo estar olvidando de alguno, pero básicamente esos son los principales ríos. Que en un momento de estiaje, si sumamos todos los caudales, por ejemplo, en en noviembre de 2018 no llega al metro cúbico. Para que se den una idea que el caudal es muy acotado, por lo tanto el desarrollo que permitía la actividad agropecuaria en base al agua superficial era muy limitado. Y fue a partir de los años 60, donde ya con estudios previos, y quizás el primero que hizo un trabajo fuerte en cuanto al estudio geológico del valle fue Mario Sosic, que habló de mulas, se recorrió toda la cuenca y empezó a plantear el modelo conceptual de funcionamiento. Después vinieron estudios importantes de Lina Kras,
También hubo perforaciones que desarrolló YPF en distintas zonas del valle, pero bueno, se detectó que había un volumen muy importante de agua subterránea almacenado, y a partir del año 70 empezó el auge de las perforaciones en la cuenca. Y es ahí que, a partir de energía eléctrica, o principalmente en ese momento energía fósil, o sea, se ponían, no eran electrobombas sumergibles, sino bombas de eje, se extraía el agua. Después, a partir del año del 1990 al 2000, empezaron los diferimientos impositivos y empezaron a desarrollarse mucho más superficie cultivada, y ahí avanzó, empezó a crecer la superficie vitícola. Anteriormente básicamente era vitícola y hortícola, y empezó a aplicarse lo que es riego por goteo. Pero lo que muchas veces me ocurre, que bueno, acá estamos en una facultad de agronomía, y seguramente ustedes lo deben saber, pero no, para contar un poco lo que están del otro lado, muchas veces nos ocurre que se piensa que el riego por goteo, por ser por goteo, es eficiente. Pero yo puedo estar regando por goteo y estar regando muy mal. O con láminas que son muy superiores a lo que el cultivo necesita. Y esto un poco estaba ocurriendo. O sea, estaba el recurso hídrico disponible, estaba la energía, económicamente no representaba un costo importante en ese momento, entonces no se aplicaban láminas digamos, bien reguladas. Ya a partir del año 2010-2020 empezaron a haber fincas que siguió creciendo la superficie agropecuaria, empezaron a haber fincas que empezaron a ser muy detallistas y ajustando mucho el riego, inclusive algunas haciendo técnicas de riego deficitario, es decir, regando menos en algunos momentos del cultivo para obtener un producto de mejor calidad, pero con menor lámina de riego aplicada. Todo esto, digamos, vinculado exclusivamente también a una cuestión de los costos energéticos, y a una cuestión que también ya se empezaba a visibilizar fuertemente, en que los niveles año a año descendían. Por lo tanto, si a mí año a año los niveles se me van para abajo, yo necesito año a año más energía para poder satisfacer la demanda del cultivo. Más adelante, y con el indicador, eso lo vamos a ver muy fácil. Bueno, acá hay algunos trabajos iniciales que empezamos a hacer. Este creo que es uno de los primeros trabajos del nexo que hay a nivel de Argentina, por lo menos que yo raté, que lo hicimos junto con el equipo del experimental y parte de la Universidad de Chilecito, donde empezamos a hacer como una evaluación preliminar de lo que era el nexo para el valle. Este trabajo se publicó en un congreso, que es el Congreso de Hidrogeología, y bueno, está disponible si lo quieren ver, digamos, como un antecedente. Y después, bueno, hay otros trabajos donde empezamos a plantear que, en el caso de la provincia de La Rioja, particularmente en nuestro valle, primero no está el agua, sino que primero está la energía, porque sin energía no tengo el agua. Y eso es algo que muchas veces no está claro. Y ahí vemos la relevancia que tiene este recurso energético como seguridad energética para poder tener agua y tener una seguridad hídrica. La siguiente. Bueno, en esta imagen lo que mostramos de manera muy sencilla como un indicador de la tasa de crecimiento por hectárea por año, y comparamos, fíjense, por medio de imágenes satelitales, año 1990, año 2000, 2010, 2020, fíjense cómo hay un incremento sostenido de la superficie cultivada, principalmente olivícola, y como esto, bueno, en el gráfico también lo podemos ver con incrementos del 40-47%, y, por ejemplo, entre el año 2010 y 2020, el incremento anual, la tasa de incremento anual de producción fue de alrededor de 700 hectáreas por año. O sea, veníamos con 261, 422 hectáreas al año, comparando este periodo, 2010-2020, casi 700 hectáreas al año. Muy probablemente, cuando hagamos el estudio 2020-2030, vamos a ver que la superficie cultivada empezó con un proceso de desaceleración. Pero bueno, debido a las políticas que se implementaron entre el año 2010 y 2020, inversiones muchas veces de capitales privados fuertes y también de Estado, en este periodo hubo un incremento muy fuerte de la superficie cultivada. Y con este indicador de la tasa de variación lo podemos ver muy rápidamente. Otra cuestión que, para mostrar, y lamentablemente acá no, por falta de estudios antecedentes, no podemos comparar las mismas fechas, que sería lo ideal, pero sí tenemos estudios del año 73 al 2006, de 2006 al 2005 y de 2015 al 2020, donde en diferentes zonas del valle, desde el norte hacia el sur,
podemos ver la variación que va habiendo a lo largo del tiempo de las variación del nivel pisométrico en el área. Y fíjense cómo en todos los lugares, acá no tenemos datos porque en este periodo no había pozos en esa zona, pero en todos los lugares los niveles van descendiendo. Lo que comparamos acá es información del INACRAS con INTA, y esta es información de INTA, pero en todos lados los niveles van descendiendo aproximadamente, dependiendo de la zona, a razón de 50 centímetros, 90, 1,30 metros, 1 metro por año. Y lo más llamativo también mostrar es que en esta zona, donde no hay fincas, es un pozo, que es un pozo de vialidad, que en este momento está desactivado, también estamos advirtiendo descenso de los niveles. Es decir, que el descenso y la variación, o sea, la variación pisométrica, el descenso, la pérdida de reserva, la estamos advirtiendo muy ya por fuera de lo que es la zona meramente cultivada. La siguiente. Bueno, estos son algunos mapas que hemos elaborado. Después de última, les puedo pasar el mapita, o bueno, va a estar la presentación disponible, pero bueno, donde tenemos las isopiezas, donde se observa el movimiento del agua subterránea, y también mapas donde mostramos la utilización o la variación de niveles. Bueno, esto lo que compara son los mismos periodos, 2016-2015, 2015-2020, es básicamente la información que yo les mostré en el tablito anterior, pero en una forma mucho más amigable de ver, o el productor, si quiere ver qué es lo que está pasando en su zona, puede tener un poco la información un poco más asequible. Esto está armado, y es importante comentarlo, gracias también a los productores, porque nos permite utilizar a las fincas, medir los pozos en 2 momentos del año, en diciembre, enero, cuando es el momento donde mayor intensidad se le está dando el bombeo, y en julio cuando los pozos están detenidos. Entonces nosotros acá tenemos una red en el valle de más de 120 pozos, que medimos en esos 2 periodos, vemos cómo van variando los niveles, y a su vez también lo que hacemos es hacer algunos estudios de calidad química para ver si empieza a haber alguna afectación o un cambio en la salinidad de las aguas. Esto capaz que no está tocado en la presentación, pero si hay alguna pregunta al respecto, lo respondo. Y bueno, y acá lo que muestro es un pozo que nosotros medimos de manera mensual, que es el pozo del experimental de Chilecito. El único pozo con que cuenta el experimental, está en una zona de Pirimú, que está alrededor de la zona central de todo el valle. Y fíjense cómo los niveles, el puntito rojo es el momento de mayor bombeo, diciembre. Y el puntito verde es entre julio y agosto, que es donde los niveles se recuperan. Fíjense cómo en diciembre de 2014 el nivel estaba alrededor de 99,4 metros, que es la profundidad del agua subterránea, y cómo una vez que el bombeo empiezan a ser menos intensos, se empiezan a recuperar, llega una situación inicial, o sea, una situación, digamos, de no bombeo, y luego cuando empiezan los bombeos de invierno para el lavado de sal, y después ya los ríos propiamente dicho para hacer la demanda hídrica, nuevamente empiezan a descender. Y la tendencia es continua. Y hay una tendencia de descenso continuo, que en el caso del pozo del experimental de Chilecito, tiene una tasa de 0,56 en los años aproximadamente. Bueno, la pregunta que muchos me harán, y bueno, la respuesta a las precipitaciones, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí con las precipitaciones? ¿Hay menos precipitaciones? ¿Esto no se deberá a una causa natural y no al bombeo? Y bueno, acá esto es información que la pude sistematizar hace poquito, porque a veces es difícil acceder a la información. Acá tenemos un bache, esperemos poder encontrar esa información. Pero estas son las precipitaciones anuales totales para Chilecito Aero, que está relativamente cerca de los experimentales. Obviamente hay variaciones a nivel de la montaña, pero digamos, donde tenemos la serie más larga. Y fíjense que entre el año 1904 y 1977 la media era de 176 milímetros, y entre el año 1989 y 2021 la media es de 154. Ha habido, digamos, si consideramos estos largos periodos, una disminución. Yo estoy formado para hacer un análisis más específico de esto, pero bueno, está la información, si hay alguien que lo quiera analizar de manera más detallada, la información está disponible. Pero fíjense cómo también en este periodo, antes de esta situación, encontrábamos momentos donde muchos años muy por debajo de la media,
con situaciones bastante críticas. Fíjense acá también, en este periodo, varios años con muy bajas precipitaciones, y es acá donde comenzaron a hacerse varias de las mediciones por parte de la empresa Agua y Energía. Entonces, en ese momento se empezaron a tener los foros, porque evidentemente se advirtió que en una cuestión de variabilidad climática, hubo varios años de seca, hubo preocupación y se empezaron a hacer las mediciones. Acá tenemos otro periodo, y bueno, acá entre el año 2008 y 2013 hubo también unos años donde hubo situaciones de bajas precipitaciones por debajo de esta media, y observen que hay una mínima de 38 milímetros, que es la situación más crítica, al menos en toda esta serie, sin contar con estos datos que faltan acá. Bueno, estaría bueno también tener información del derrame anual de los ríos. Lamentablemente no hay mucha información de esa sistematizada. En el caso del río Oro, que atraviesa Chilecito, los datos que hay disponibles son los datos del canal, y muchas veces no son los datos del río en sí. Entonces ahí puede haber un poco de ruido en la información. Nosotros a partir del año 2014 a la fecha hacemos aportes mensuales como para tener una idea de cómo va evolucionando, pero lo ideal sería tenerlo diario y horario, pero bueno, a veces lo ideal está dentro de lo que se puede realizar. Y bueno, también la cuestión del escenario del cambio climático, ¿no? ¿Qué nos espera a futuro? ¿Qué nos podemos esperar? Teóricamente para la zona no va a haber grandes variaciones en las precipitaciones, hay que ver si tenemos extremos, que por ahí pueden hacer situaciones críticas, sobre todo si se construye en zonas donde no se tiene que construir, desde el punto de vista geomorfológico, que es otro tema para hablar. Lo que sí se espera es un aumento de la temperatura para la zona. Si hay un aumento de la temperatura, seguramente va a cambiar la demanda del cultivo, entonces voy a necesitar más agua. Entonces, bueno, en ese punto no es muy favorable lo que se espera de continuar con la tendencia. Bien, y bueno, acá mostrar otro indicador, que esto es lo que mostramos, digamos, cómo se ha ido aumentando a lo largo del tiempo el consumo de energía exclusivamente para riego. Fíjense que estamos en el año 1996 con 24.000 megawatts por año, y bueno, cómo esto ha ido creciendo, y como del año 2010 al 2020, similar a lo que ocurre de manera descriptiva con la superficie cultivada, hay una tendencia bastante, que podemos hacer casi exponencial, el crecimiento del consumo energético. Y bueno, acá tenemos la tasa de variación anual. Y acá llegamos a un indicador nexo, que es una propuesta, que es una idea como para arrancar, tirar una pelota y empezar a hacer trabajos quizás comparativos. Y hay dos formas, que en realidad son los mismos datos, pero lo que cambia el orden de lo que evaluamos. Un indicador donde podemos saber la cantidad de hectáreas que yo puedo regar en base a un megawatt por año, y otro indicador que es la cantidad de megawatt que yo necesito para regar mi hectárea. Esto, si yo estoy en una zona donde no necesito energía para regar, en una zona donde tengo precipitaciones suficientes y no necesito agua subterránea para hacer un riego, o energía de un motor diésel para hacer el riego, que acá hay algunos semilleros que en algunos momentos del año lo utilizan. Bueno, quizás esto para una zona pampeana nos va a ser un valor importante, pero cuando empezamos a comparar dentro de la provincia de La Rioja, distintos valles, distintas cuencas, o empezamos a comparar entre provincias, nos podemos encontrar con unos valores llamativos. Y esto, bueno, es un trabajito que presentamos en el 2021, que también está disponible, en la última encuesta lo podemos pasar para compartirlo, donde lo que hacemos es presentar estos indicadores. Lamentablemente, lo podemos hacer, pero lo lamentable es que a veces no tenemos la información actualizada. Y lo que contamos acá fue con la información de la Secretaría de Energía y del dato de un estudio que se hizo en la FAO para el año 2015. Fue la foto que pudimos sacar para el año 2015. No pudimos acceder a información actualizada. Pero lo que tenemos son las hectáreas bajo riego en las distintas provincias y el consumo de energía para riego en cada una de las provincias. Y acá tenemos el indicador a escala provincial de, por ejemplo, que la provincia de La Rioja, para el caso del indicador 1, puede regar 0,33 hectáreas con un megawatt al año. Fíjense que la provincia de Mendoza rega 0,58 hectáreas con 1 megawatt por año, y una provincia como San Luis, 1,8, Córdoba 3,9, y esto está muy vinculado a la dependencia energética del agua subterránea. Mendoza tiene un valor importante y un valor elevado, un valor cercano a la provincia de La Rioja, y esto muy probable se debe a que gran parte de sus producciones hacen riego presurizado.
Entonces ahí se nota esa necesidad de energía para poder regar de manera eficiente. Y bueno, de manera al revés, digamos, si cambiamos el orden, vemos que en el caso del indicador 2 necesitamos 3 megawatts por año para regar 1 hectárea en la provincia de La Rioja, mientras que Mendoza 1,72. Cuando lo vemos acá, vemos que la diferencia es más llamativa. Si comparamos a escala país, vemos que el indicador a escala país es 1,81 hectáreas, La Rioja 0,33, y el Valle de Los Colorados puede regar 0,23 hectáreas por 1 megawatt. Es decir, que dentro de lo que es la provincia de La Rioja, el Valle de Los Colorados nos está mostrando una dependencia energética más marcada. Y quizá estamos hablando de uno de los valles con mayor electrodependencia en todo el país. Y cuando empezamos a evaluar la evolución de este indicador desde el año 2000 al 2020, con 2010-2020, vemos cómo tenemos cada vez menos hectáreas por megawatt utilizado al año, y cómo cada vez necesito más megawatts para poder regar un hectárea. La situación que nos está viendo esto es que estamos en una situación de complejidad y, si se quiere, de insostenibilidad del sistema. Bien, acá lo voy a pasar medio rápido, pero para mostrar algunas cuestiones, imaginemos un productor que en el año 2015 tenía el nivel dinámico, para no entrar en estos detalles, 77,32 metros, y en base a ese nivel dinámico podía sacar un caudal de 200 metros cúbicos por hora. En base a esta curva de lo que es la potencia, o sea, una bomba determinada, una determinada potencia, una determinada cuerpo impulsor, tiene la posibilidad de sacar una determinada columna de agua, en función de la columna de agua, un determinado caudal. Si aumenta la profundidad, en este caso del nivel dinámico, porque el estático lo tengo más profundo, yo voy a tener una diferencia dada por esta curva, y en vez de sacar 200 metros cúbicos por hora, voy a sacar 180. Eso me significa que va a necesitar más horas para poder satisfacer la misma demanda ahí. En este caso, creo que está en la otra fila. Sí. Fíjese que el caudal 1, para la situación 1, se queda en 972.000 metros cúbicos, y en este caso 0,85 metros cúbicos. O sea, hay una diferencia marcada, considerando las mismas horas de bombeo, 18 horas por día, que es lo que usualmente se riega en La Rioja, porque hay parte de la franja horaria energética que está penalizada, que es la hora pico de mayor consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar 40.500 kWh año más para poder satisfacer esa demanda. Y esto, digamos, implica, o lo que significa, es que voy a necesitar, en el caso de que tenga que regar 80 hectáreas, 540 horas más adicionales de riego, y esta cantidad de megawatt hora año. Y si consideramos la totalidad del valle, en 5 años, considerando esa tasa de descenso hipotética, que es un poco un promedio del valle, pueden estar 146.000 más, aproximadamente, horas adicionales, lo que equivale a alrededor de 11.000 megawatt hora año más. O sea, que muestra un poco más que, manteniendo la superficie cultivada, pero con la actual tasa de descenso de los niveles, digamos, estoy requiriendo cada vez más energía para poder satisfacer la demanda. Bien, como conclusiones, y viendo este panorama, que por ahí no es muy alentador, pero que está bueno analizarlo y poder empezar a compararlo a nivel de distintas cuencas, a nivel de distintas provincias, porque me parece que es una herramienta interesante para generar políticas. Es un indicador muy fácil de aplicar, que nos muestra, digamos, la dependencia energética, la expansión de la agricultura y las implicancias también que tienen el recurso hídrico cuando estamos sacando más agua de la que entra en el sistema, una situación de explotación intensiva en agua subterránea como mínimo. Bueno, la provincia de La Rioja sin duda es la que tiene mayor dependencia energética, y que bueno, es muy interesante poder aplicarlo esto, como comentaba, de manera comparativa. Pero tenemos esto, ¿no? Que son las limitaciones, la ausencia de datos y también de equipos técnicos formados en esta misión del Nexo para poder trabajar. Yo les invito, en la medida de las posibilidades, de empezar a pensar en esta clave de Nexo, porque creo que es un camino y creo que hay mucho para desarrollar en este tema. Así que bueno, eso es básicamente lo que les quería contar. Una más, creo que dice muchas gracias. Ahí está un poco el contexto donde nos movemos. Los ríos
con poquitos caudales. En ese caso, es un río que está en Famatina, estamos mejorando, y bueno, un pozo profundo de más de 250 metros de profundidad, con caudales mayores a 250 metros cúbicos por hora, de 70 de caudales específicos. Bueno, muchas gracias, y bueno, abierto a las preguntas, si les hay. Yo te quisiera hacer una pregunta. Primero, cuando presentaste la marcha de precipitación, Sí. no sé cómo será, pero ¿qué tan incidente es la presencia de nieblas? No, no hay. No hay ningún aporte. No, hay momentos muy puntuales donde puede haber alguna llovizna fina, pero nieblas no hay. Al menos No es como el sistema caliente. no. Y al menos tampoco es, de los años que yo estoy, nunca he encontrado niebla. Por ahí alguna situación de llovizna muy finita que te tapa la visibilidad, pero en algún momento puntual del año. Por lo general, en base a mi experiencia, se ven en las primeras semanas de abril algún proceso de ese tipo, pero después mayormente son precipitaciones torrenciales, digamos. No, y lo otro que, digamos, estos son el tipo de vegetación, mencionaste lugares, Sí. y hay alguna otra. Lo que es, digamos, la parte antrópica, de llamarlo de alguna manera, tenés hortalizas, olivares, y también ahora hay un fuerte crecimiento en algunas áreas de lo que es nogal. El nogal necesita una lámina de arraigo muy superior. Es claro. Y en el caso, digamos, y la vegetación natural del lugar, Son agarrodos. Son agarrodos y también son de son arroyos, Pero bueno, una cosa que por ahí lo mostré acá, que es un mapa de profundidad del agua subterránea, gran parte de la zona productiva, el nivel estático, o sea, la profundidad del agua a boca del pozo, está por abajo de los 50 metros. Los algarrobos están por la zona de los bajos, pero hubo una presencia enorme de algarrobos que se talaron para lo que es el ferrocarril y la minera. O sea, se da degradado el recurso. Ahora bien, ¿cuán facilitador puede ser la presencia de algarrobos incorporado en un sistema de producción antrópico? Como decir, como una alternativa productiva, Digamos, recuperar algarrobales que sean facilitadores de lo que vos querés poner adentro, digamos, lo que es producir de manera antrópica. ¿Y hay alguna experiencia respecto? No, hay algunas cuestiones que yo escuché, pero no indagué ni me interioricé, de reemplazar la producción, algún tipo de estas producciones, o generar espacios para plantar algarrobos para digamos, restaurar, digamos, los modelos más naturales a través de la vegetación natural, que con el objetivo de que es un agente facilitador de una actividad antrópica, como es la actividad de las convencionales. ¿Cómo? Modificada y antrópica. Reducirla, pero a su vez utilizando una vegetación que es natural, nativa, como es el caso de la naturaleza, tratando de mejorar la situación de consumo y digamos, de economía del agua, ¿no? La pregunta que quiero hacer es, ¿cuánto si tenés datos, cuánto evapotranspira un olivar? Ya que no me acuerdo ahora del dato, pero hay un trabajo de coste y nivel del año 2001, pero creo que hay alrededor, la lámina para aplicar alrededor de 700 milímetros más precipitaciones. Vamos a hablar alrededor de 960 milímetros al año. Obviamente que esto te va a depender de dónde esté localizado en el valle, porque hay lugares donde las temperaturas varían mucho a lo largo del año, en una zona relativamente acotada del valle, son 120 kilómetros de largo por 25 de ancho, pero tenés bastante variabilidad en la temperatura. Y después el algarrobo, en base a algunos trabajos que hizo Moreno en el año 58, que
fue uno de los primeros que estuvo trabajando ahí por el tema de los algarrobales, él planteaba una lámina aproximada de 400 milímetros por año que saca el algarrobo, o sea, que trae de la recursos. Lo que ha ocurrido, y que Morelo lo cita en uno de sus trabajos, es que en el momento de talar los olivares, los algarrobales, se generó un efecto contrario al que estamos viendo ahora, ¿no? Hubo un aumento de los niveles, como una variación positiva de los niveles. Esto que estoy diciendo, una vez lo estaba planteando en un ámbito productivo, y dice, bueno, entonces los algarrobos están circulados. O sea, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno comunica que los algarrobos están sacando agua. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando a veces uno transmite ciertas cosas, porque a veces uno con la mejor intención de querer graficar, a veces termina transmitiendo algunos conceptos que no sean los que uno quiere transmitir. Es decir, que cuando había algarrobales servía una disponibilidad mayor. ¿Sí? Sí, pero eso se debe a que, a ver, se taló los algarrobos, se talaron en gran parte para lo que es, hay una tesis de Rojas, que lo que hizo fue mapear los algarrobos en base a lo que se había sacado, la actividad del ferrocarril y la actividad minera en todo el valle, y actualmente se sigue desmontando, porque consideremos que el río también tiene, al menos en el valle tiene agua colorado y gran parte de los ríos no tiene gas. Entonces en invierno, vos te calefaccionás con energía eléctrica, aire acondicionado, no tenés mucha opción. Pero sé que hay gente que está queriendo poner en valor, y me parece buenísimo el tema de la algarrobo, porque el algarrobo también te da algarroba, y eso es alimento para la ganadería, y hay posibilidades de hacer patay y de generar algún tipo de valor agregado a ese alimento. La cuestión es cuando entra, hay que ver la cuestión también del balance que empezar a hacer entre lo que es económicamente rentable, factible realmente de hacer, y lo que sería ideal desde el punto de vista que uno puede tener conceptual o de base a sus valores éticos y morales, ¿no? Ahí después, cuando entra la cuestión económica, a veces donde no empiezan a tratar las cosas, ¿no? Y antecedentes históricos tenían que ser una influencia centralmente en ese ambiente. No acá, pero hay una zona que se llama Bañera de los Pantanos, que está en la zona de Mogasta, donde ahí se generaba, bueno, hay un tipo de ganadería, con silvicultura, con presencia, digamos, de algarrobo, hay una relación estrecha entre la generación de algarrobo, ganadería caprina, básicamente, y ahí también se trabaja mucho con comino, y también hay un trigo muy puntual hecho en esa zona, que creo que hay estudios que están trabajando en el genoma de ese trigo. Pero estamos hablando en otra zona por fuera de este valle. Pero no tengo información específica para brindarte respecto a los resultados que es. Ahora, con ese panorama que va a plantearte, ¿no te parece pertinente que hay que ir pensando en un nuevo modelo? ¿Habría que ir modelando o diseñando? Sí, la alternativa seguro, y me parece que una de las cuestiones que hay muchísimo para trabajar es el tema de esto que estoy planteando, de que hay muchos estudios que se están haciendo desde el INTA en el área que es la cuestión del riego deficitario. Es decir, acotar las láminas de manera tal de regar lo menos posible. Imaginémonos que, no sé si lo comenté, pero cuando yo me fui en el 2014, en alguna charla, había productores que planteaban que ellos regaban con láminas de 2000 milímetros por año. Cuarto, con 850, en base a una tesis muy reciente que hay de Facundo Vita German, que hizo su tesis doctoral ahí con el tema de los olivares, aproximadamente con 850 milímetros al año, están en el óptimo hídrico y en el óptimo de producción. Y con 550, creo que es el valor, está en el óptimo hídrico, pero no en el óptimo de producción. O sea, podría reducir muchísimo el consumo, y eso sin duda repercutiría en dos opciones: en poder ampliar la superficie productiva o en mantener la que tenés, pero sin contribuir a que las tasas de descenso se mantengan estables o inclusive se incrementen en algunas zonas. Una pregunta. En Europa, principalmente en España, se está usando energía solar, se está usando y se está usando una nueva tubería de Puerqueguero para producir el rosado. ¿Hay algo de esas tres cosas ahí? Hay varios proyectos vinculados a ver, hay un productor en particular que instaló de manera muy casera en varios pozos chiquitos paneles solares. Y por otro lado, hay intenciones de productores de mayor escala de independizarse del sistema
interconectado nacional, porque acá también podemos hablar de huella de carbono, pero bueno, no nos metimos ahí, a partir de la utilización de paneles, que es una alternativa interesante. Pero si no hay control por parte del Estado de las láminas de agua que se aplican, también puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que te independizar el sistema, achicar los costos, tengo energía que yo mismo me estoy generando, riego como quiero. Digamos, eso puede generar en esta interconexión que hablábamos de los nexos, ¿no? Si yo subsidio la energía más barata, entonces eso puede generar, en algunos casos, porque hay que ver bien el balance y cada modelo productivo, porque no es lo mismo un productor de 50 hectáreas que no está muy tecnificado a un productor altamente tecnificado. Hay que ver también dónde se dirigen los subsidios. Pero en el caso de alguien que se puede independizar del sistema interconectado nacional, lo que puede pasar es que rieguen con láminas importantes porque total la energía del riego. Entonces, bueno, ahí hay... Sí, generalmente eso sucede porque tiene mucha demanda. Sí, Y la producción su propia es escasa. Entonces, realmente sí, lo que está ocurriendo, y que por eso también por ahí muchos productores no tendrían ese sistema de energía solar, que estaría bueno desde ese punto de vista para independizarse del sistema, es que el pago de energía que se estaba haciendo no estaba muy claro, no estaba regulado legalmente, y aparentemente lo que te pagaban era muy poco, o sea, no te convenía estar en el sistema. O sea, ahí, no sé cuáles serán las cuestiones técnicas y políticas que llevan a que a veces eso no se termine completando. Bueno. y con respecto a subterráneo, también todo Riego subterráneo, por lo que tengo entendido, no se está haciendo ahí. Sé que hay experiencias, bueno, en Itamafre, creo que este año hubo una exposición y se demostró, pero por lo que yo tengo conocimiento, puede ser que se esté haciendo algún ensayo, pero yo no conozco que se estén haciendo tampoco ensayos en ese tema. La ventaja, que le comento del método de la ventaja del riego subterráneo es que no tiene la operación directa del sol. Entonces es muy usado. Fácil introducirlo los utilizamos. Sí, no tenemos el tema de las raíces. Son especiales. Ahí no hay problema. Dentro de la tubería hay que entrar algunos ascos. Catamarca, por ahí. Y experiencias, Catamarca. Tarama, por lo menos. Ah, bien. Conjunto de riego lo hay. Sí, ¿Sí? sí, están los consorcios, pero son básicamente los agua superficial. Aunque los consorcios, la mayoría, debido a los caudales de los ríos, que son bastante limitados, a veces están alimentados por algún pozo que contribuye en algunos momentos del año, en los momentos críticos. Bueno, después podemos hablar de lo que es el agua potable, ¿no? Que también entra esa cuestión ahí que no lo hemos abordado, pero bueno. Parte del valle también utiliza agua potable, entonces estos descensos también de niveles genera que mucha infraestructura pública en algún momento puede quedar obsoleta porque los niveles se profundizan tanto que los pozos dejan de ser funcionales, digamos, el objetivo que es sacar agua. La característica del punto que están explotando Es una cuestión multicapa y, bueno, a priori, digamos, que está conectado con la atmósfera en distintos puntos, digamos, no estamos hablando de acuíferos confinados, son libres o semilibres. A priori, digamos. las recargas de precipitación o viene algo de nieve. Hay nieve, no sé. Mira, ahora estamos empezando a hacer uno de los primeros trabajos, los primeros que vamos a terminar de tener los resultados en breve, y tenemos instalado un equipo para tomar muestras de agua de lluvia. En un punto, la idea sería hacerlo a distintas alturas, pero bueno, hay dificultades a veces con el tema de dónde dejar los equipos, por el tema del vandalismo. Pero la idea es empezar a hacer los primeros estudios isotópicos para empezar a evaluar las cuestiones vinculadas a la recarga. Bueno, debido a las profundidades y demás, estamos también tomando muestras para hacer un balance de cloruro, pero bueno, es bastante difícil poder tener un resultado aceptable por el contexto, ¿no? Vamos en camino de generar mucha información. Esto, digamos, es un equipo bastante acotado, pero bueno, creo que desde el 2014 ahora hemos generado un montón de información que nos permite mostrar estas cuestiones, y un poco, digamos, que esté en la experimental de Chilecito, que se haya creado esa experimental y que de a poco estemos conformando un equipo de trabajo, era por una de las principales dificultades que había, era que
Los productores internamente en su costo veían que había un problema, que los niveles bajaban, pero no había nadie que sistematice una red de monitoreo y pueda poner esa información a disposición. Y un poco, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, y a poco también, esto, digamos, sería una tarea que uno puede decir, bueno, por eso no lo tiene que hacer el INTA, tiene que hacer, digamos, el Estado provincial, pero bueno, estamos ahí en busca de convenios para trabajar de manera articulada, aunque esta problemática también está en otro lado, y bueno, por suerte el Estado provincial está cada vez más reactivo y están empezando a ver esta cuestión problemática en otros lugares y está empezando a hacer monitoreo. Así que enhorabuena de haber empezado a traccionar, digamos, y advertir que esto, digamos, es una necesidad de ese monitoreo porque es lo que te permite planificar y ver qué es lo que vas a hacer en el largo plazo, una visión más perspectiva. Con respecto a gestión de residuos agroindustriales y contaminación principal, si nos dice a ver qué estás haciendo. Está bien. Bueno, ahí hace problemática. Sí, bueno, ahí es una cuestión que, digamos, en todo el valle hay bastantes industrias vitícolas, bodegas, y también, bueno, empresas aceiteras y empresas que hacen aceituna de mesa. Bueno, estas industrias que eran todas influentes, algunas tienen un tratamiento o un confinamiento en balsas, en lagunas impermeabilizadas, y otras hacen una gestión un poco adecuada desde el punto de vista ambiental, porque vuelcan directamente en suelo o en cauces de ríos secos, es decir, que hay una percolación, y esta da la posibilidad que eso, en algún momento, por más que tengamos un perfil no saturado muy importante, comentaba que lo mínimo son 50 metros, pero bueno, en algún momento eso puede llegar. Y a su vez, bueno, hay otras agroindustrias o industrias que hay vinculadas a la gestión agropecuaria, que son las curtiembres, una de las curtiembres más grandes de Latinoamérica, está instalada en los 90, que bueno, tiene una lagunas muy grande, bueno, eso también ha puesto por más de 30 años influentes en lagunas de estabilización, no sé cómo estaban tratadas, pero bueno, es inminente que en algún momento eso va a llegar a la parte superior del acuífero y va a generar algún tipo de implicancia. Nosotros vimos en algunas zonas, sobre todo al sur del valle, empezó a evaluar problemas de salinización con altos contenidos de nitrato, lo que nos hace, digamos, plantear la hipótesis de que eso no se debe a que están utilizando material, digamos, agua del terciario salinizado, sino que es un aporte de agua salinizada, que bien puede ser por retornos de riego, cargado de fertilizante, como puede ser la urea granulada, se tenía en el momento del inicio de las explotaciones de manera muy importante, y también la potencial llegada de efluentes agroindustriales. Para eso tendríamos que trabajar con isótopos de nitrógeno, para poder diferenciar lo orgánico de lo no orgánico, pero bueno, ideas tenemos un montón, lo que muchas veces falta son recursos humanos y presupuesto. Así que bueno, invito, si algún recurso humano si quiere venir a Chilecito a trabajar con agua, lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque hay mucho para hacer. Tengo una consulta. La tesis de Evelyn era obviamente de transformación. Y yo me acuerdo que se hablaba en alguna de las industrias que también tenía un consumo de agua bastante importante para los sistemas de lavado de envase y esas cosas. Eso, comparado con el riego, el consumo de agua es muchísimo menor, pero termina siendo importante también. ¿Qué se puede hacer con respecto a ese tema? ¿No se podrían, por ejemplo, reducir eso trayendo los envases limpios de otro lado? ¿Hay algún manejo a ese nivel? Sí, hay alguna problemática con la turbina de agua, hay muchas también curvas de caldera, algunas industrias se utilizan calderas importantes y la curva es agua de buena calidad, con un poco más de temperatura en ningún caso, pero hay posibilidades de eso, de reutilizarlo. Y, bueno, inclusive una de las industrias donde trabajamos con Evelyn, donde se detectó un flujo de agua de muy buena calidad que terminaba yendo al efluente, ahora la están empezando a reutilizar. Hay mucho para trabajar de minimizar como efluente, en sí como caudal, que se termina volcando, lo que eso, si vos no le haces un tratamiento, lo que no te va a bajar es la carga contaminante de manera directa. Pero creo que hay mucho para trabajar ahí. De a poquito, es como que los productores y los industriales se van sensibilizando. Se empiezan a ver que eso tiene una implicancia, que nada es gratis, que de alguna manera, en algún momento el latigazo te vuelve. Entonces, bueno, eso creo que de a poco se está empezando a visibilizar y está tomando importancia.
Y también que hay muchas de estas empresas que para exportar están empezando a tener ciertos requisitos de cuestiones ambientales, y bueno, el sol no se puede tapar con la mano. En un momento que abordar. El indicador, ahora que estoy pensando, es un indicador, digamos, regional. ¿Sí? Pero vos tranquilamente lo podrías escalar a nivel de un emprendimiento, de manera tal de que por ahí, si este emprendimiento puede reducir el consumo de agua, tal vez le mejoraría el indicador y más gastaría menos en electricidad. Sí, sí. Bueno, ahora la idea es que Evelyn, de poder incorporarse a Inter, que estamos en esta tratativa, ya que se doctoró hace muy poco, la idea es que empiece a trabajar pero también con indicadores de huella hídrica y huellas de carbono vinculadas en eso a nivel de industria y a nivel de también, digamos, la parte productiva, en este caso la parte agrícola. Claro. ¿Tienen el apoyo ustedes de la Secretaría Ambiental, por ejemplo, en La Rioja hay el CITE? Con el INTI también tiene relación. Con el INTI no tenemos tanta relación, digamos, hemos tenido algunos encuentros, pero no se ha completado. Lo que sí a nivel de la Rioja, y esto también es interesante, a partir del año 2019, fíjense que el trabajo que yo entregué en el 2018, que lo presentamos en su momento, lo que era el IPALAR, que es el Instituto Provincial del Agua, lo presentamos, y en el año 2019, cuando fue el cambio de gobierno, en la estructura del Estado, se conformó lo que era el Ministerio de Agua y Energía, lo cual me parece que es algo muy interesante que eso esté nucleado, porque muchas veces lo que ocurre es que a nivel de distintos ministerios, si tenés el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agua, el Ministerio de Agricultura, en diferentes órbitas, muchas veces lo que no hay es trabajo colaborativo. O se toman decisiones en un lado, en consultas en el otro. Entonces, bueno, un poco lo que plantea el nexo es la necesidad de trabajar de manera intersectorial, sobre todo cuando se toman decisiones que van a afectar al otro sector. Entonces, bueno, eso creo que es algo bastante interesante para abordar.